Hola, bueno, bienvenidos todos a este foro virtual sobre periodismo de investigación en tiempos de pandemia, que ha organizado la Red Global de Periodismo de Investigación y el Instituto de Prensa y Sociedad, con el valioso apoyo de la Delegación de la Unión Europea en el Perú. Mi nombre es Catalina Lobo Guerrero, soy la editora en español de la red y hoy voy a moderar el panel con nuestros invitados especiales. Son 4 periodistas excelentes de 3 redacciones en algunos de los países más afectados por el coronavirus, que van a estar compartiendo con nosotros sus lecciones de adaptación a esta nueva realidad. Voy a saludarlos brevemente mientras se siguen conectando los participantes. Desde Umbria, en Italia, tenemos a Cecilia Nesi. Hola, Cecilia. Giulio Rubino, que está conectado desde Roma. Hola, Giulio. Hola, Ambos mucho gusto son, estar con ustedes. gracias por estar aquí. Ambos son periodistas y fundadores del Investigative Reporting Project de Italia, IRPI. Bienvenidos. Tenemos también desde Madrid a Eva Belmonte, directora y fundadora también, periodista de Cibio. Hola Eva, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y desde Quito, Ecuador, tenemos a Isabela Ponce, directora de GECA. Hola Isa. Hola Cata. Bueno, vamos sumando participantes y mientras tanto también quiero saludar a mi colega Adriana León de IPIS, que estará muy pendiente de todas las preguntas que esperamos tener de la audiencia. Adri, te doy la palabra para que les expliques brevemente cómo pueden participar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana León de IPIS, mucho gusto y muchas gracias por participar acá. Muchas gracias a los expositores, grandes periodistas con una trayectoria excelente y que además ahora nos van a poder contar cómo es que han reestructurado sus redacciones y su manera de hacer periodismo en estos tiempos de pandemia. Yo voy a un poco moderar las preguntas y a todos les digo que saben que en el cajón inferior derecho pueden poner sus preguntas en el chat y entonces vamos a hacer un filtro de preguntas. Calculamos que más o menos entre 2 o 3 rondas. Quisiera pedirles que las preguntas sean súper concretas, puede ser para uno, puede ser para todos los expositores, y que tenga que ver con las exposiciones que nos han demostrado. Entonces, esto lo vamos a hacer luego de la metodología de las exposiciones y vamos a tratar de resolver todas las preguntas. Si es que no pudiera, de todos modos las vamos a procesar y en lo que nos permita podamos contestarlas a través del correo electrónico. Bueno, en los próximos días también vamos a estar publicando algunas recomendaciones y la relatoría derivada de esta charla, que advierto de una vez, estamos grabando y ustedes también la podrán ver en cualquier momento por los canales de YouTube, tanto de la Red Global como de IPIS. Entonces, estén pendientes, de todas maneras, en sus correos electrónicos y por las redes sociales también estaremos compartiendo esta información. Antes de arrancar con nuestros panelistas, tengan en cuenta que en la cajita de chat que ofrece Zoom, ahí también vamos a estar poniendo algunos links y las historias de las cuales van a estar hablando nuestros panelistas para que ustedes puedan acompañar la charla de esa manera. Bueno, entonces, estamos listos para comenzar. Ya tenemos varias personas conectadas, tenemos más de 107 participantes. Asumo que en el proceso seguirán uniéndose otros. Bueno, bienvenidos si no alcanzaron a escuchar la introducción. Quiero pedirles a nuestros panelistas que respondan breve, no más de 3 minutos, para que podamos aprovechar el tiempo al máximo y tratar de tener una charla, bueno, ágil y amena. Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera saber y lo primero que quisiera que nos cuenten, y por favor sean honestos, es sobre la reacción que hubo en cada una de sus reacciones cuando se les vino encima la nueva realidad de la pandemia. Hubo shock, hubo conmoción, ¿cómo manejaron esos primeros días? Entonces, pues empecemos por Italia, que fue donde llegó el virus, primero luego de que salió de Wuhan. Vamos con Giulio. Hola, gracias. Bueno, hay por lo menos 3 lados diferentes de esta cuestión que hemos tenido que enfrentar.
no llegó todo tan rápido que podía producir un shock verdadero para nosotros. Y además nosotros trabajamos como una redacción virtual desde siempre. Son casi 10 años que Cecilia, más que 10 años que yo trabajo con Cecilia y 8 años de IRPI, siempre hemos trabajado de esta manera. Nosotros hacemos una reunión en Zoom cada mañana a las 11, todo nuestro material está entre Google Drive y si es un material importante o que no se puede compartir en un sistema como Google Drive, ya desde siempre tenemos sistemas de file sharing encriptados y vamos actualizando nuestros sistemas de seguridad cada 6 meses. Entonces, del lado práctico, del trabajo concreto, no han existido muchos problemas en la organización interna. Para nosotros fue muy fácil esto. Claramente la organización del trabajo al externo y todas las entrevistas que tienes que hacer, todas tus fuentes, con eso hemos tenido, como todos, muchísimos problemas. Por suerte, con un poco más de atraso claramente, casi todos se están acostumbrando a lo mismo. Entonces, últimamente conseguimos de hacer casi todas nuestras entrevistas en videoconferencias. Y claro, hemos tenido que adaptar el tipo de historias que vamos siguiendo y de investigaciones que hacemos a una situación donde no se puede caminar por la calle, no se puede salir de casa. Pero casi todo en términos prácticos está funcionando muy bien, también porque hemos, justo antes que empezó el lockdown, hemos ¿cómo se dice? Hemos descubierto nuestro nuevo proyecto, hemos hemos creado IRPI Media, que es el primer periódico de IRPI, una publicación regular, y entonces teníamos ya mucho material que ya sabíamos que tenía que llenar nuestro periódico por los primeros meses, entonces ya teníamos mucho material listo. Lo que no podemos todavía saber cómo va a ser, que estamos midiendo de día en día, es el impacto psicológico, porque claramente en la normalidad, un día de fuera con las fuentes y caminando por la calle, te da la energía para pasar 3 días enfrente de la computadora. Ahora tenemos demasiado tiempo encerrados en casa y sí, empezamos a ver que hay un peso psicológico bastante fuerte que pero todavía no se ha manifestado completamente. Entonces intentamos estar atentos unos con los otros y mediremos lo que ha pasado. Todavía se necesita tiempo para saber cuánto seremos impactados. Eva, ¿cómo fue en Madrid para ustedes en Cibio? Bueno, nosotros teníamos la suerte de tener a Italia adelantándonos, entonces estábamos ya un poco como, cuando se empezaba a hablar de que era como una gripe, ya sabíamos que igual tan cierto no era. O sea que gracias por pasarlo primero vosotros, Julio y Ceci. Y en realidad nosotros al principio nos lo tomamos con bastante, es un poco feo que lo diga, pero con bastante humor cuando pensábamos que no era tan grave, pero también con miedo de que fuera mucho más importante lo que planteábamos, sobre todo porque nosotros hemos estado trabajando mucho en temas de salud pública, en temas de investigaciones internacionales sobre salud. Tenemos una biotecnóloga en la oficina, quiero decir, estábamos bastante metidos en el tema. Entonces, lo vivimos con un poco de miedo y sobre todo lo primero en lo que planteamos todo, ni siquiera nos planteamos reenfocar temas o investigaciones, lo primero que pensamos era un poco la parte más personal. Entonces montamos un plan de contingencia antes de que se tomara en serio aquí en Madrid y que el gobierno cerrara las calles y le dijimos a todo el mundo que se preparara para empezar a trabajar desde casa. En nuestro caso no era un problema porque la mayoría tenemos libertad de horario, puedes trabajar en casa los días que quieras, trabajamos desde 1000 partes del mundo, está todo bien, estamos organizados así. Eso no fue complicado, pero le dijimos a todo el mundo que estuviera preparado para trabajar desde casa. Y la primera preocupación fue pues, gente que trabaja en Cibio que está inmunodeprimida. Había justo venido una compañera de un reportaje en Italia. Teníamos pues eso, padres de niños que tenían que cuidar a esos niños que de repente se habían quedado sin cole. Entonces lo primero que hicimos fue adaptar la jornada, mover todo online y mandar a todo el mundo a casa como una semana antes de que el gobierno cerrara las calles. Y al final, como que estuvimos adelantados a todo esto, pero yo creo que ninguno de nosotros pensaba que iba a acabar siendo tan grave. Bueno, y Isa, en Ecuador, que ustedes han sido como a donde llegó primero toda la gravedad del virus, ¿cómo les afectó a ustedes?
Yo creo que así como dijo Eva, de lo que fue Italia para España, para nosotros Europa fue para Ecuador, entonces no es que hubo un momento para tomárselo a la ligera, o sea, ya quedaba claro que iba a ser grave, nunca nos hubiésemos imaginado tan grave como resultó ser, pero en el punto, igual que Eva, un día antes de que el gobierno decrete ya el toque de queda y la emergencia, ya todos estábamos en la casa. O sea, como esas medidas de prevención antes Y sí hubo mucho susto, o sea, todas las cosas que nombraste, hubo como nervios sin saber mucho qué iba a pasar, y empezamos también como a ser un poco, o sea, tener rutinas virtuales como reuniones periódicas para poder organizarnos mejor, y más adelante puedo hablar del tema que también mencionaron, del tema psicológico, como las características de cada una de las personas del equipo, porque tenemos mamás solteras y de repente, ¿cómo concilias eso, ¿no? Estar 24/7 con un niño de 3, 4, 5 años y seguir trabajando. Entonces, estas dinámicas cambiaron muchísimo y nosotros como empezamos a intentar balancear entre la parte personal y también cómo la producción y responder editorialmente a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque fue una cosa demasiado rápida, a pesar de que ya había ocurrido en una parte del mundo y nosotros ya habíamos empezado como a cubrir, pero sin imaginarnos lo que vendría. Entonces al inicio hubo como un par de días de incertidumbre. Personalmente yo tuve migraña 3 días, o sea, estuve como paralizada, y de ahí ya como que cuando me sentí mejor fue retomar y ver, a ver, qué es lo que tenemos que hacer, y aquí ya llevamos más casi 60 días. Entonces, es lo que todo el mundo repite, aunque suene cliché, como adaptarse a la nueva normalidad, y eso es lo que hemos hecho desde casa al 100%, salvo el fotógrafo que salió un par de veces, todas las entrevistas y todo lo hemos hecho desde casa. Ujú. Igual, bueno, es importante que aclares, tu GK nació en Guayaquil, ¿no? O sea, ahora la mayoría del equipo está en Quito, pero Sí, ustedes realmente nacieron en Guayaquil, donde está el centro de la pandemia en el Ecuador. sí, exacto. Además de que hay 2 personas en el equipo que están allá todavía, familiares, amigos, o sea, también el punto psicológico de cómo controlar. Yo estoy hablando primero de la primera reacción, ¿no? Cuando Ujú. ocurrió, que no se vio la gravedad. Después de 2 semanas fue que vino esta super crisis de los cadáveres en las calles y todo el colapso que fue bastante duro. Ujú. Sigo preguntándote, Isa, y de una vez pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué decisiones entonces tomaron luego? O sea, ¿cómo iban a adaptarse o a modificar el trabajo que normalmente hacen? Eh, no sé si decidieron mantener sus mismas líneas de siempre o si cambiaron el enfoque. Háblanos un poco como de esas nuevas aristas también. Sí, o sea, como los 3 verticales de GK son los derechos humanos, el medio ambiente y la transparencia. Entonces, al inicio fue cómo cómo cruzar COVID con estos 3 pilares. Entonces, empezamos a empezar a producir ese tipo de contenidos que tiene que ver con minorías, con grupos vulnerables. O sea, no dejamos de hacerlo solo con la variable COVID, poblaciones indígenas, mujeres, etc. Luego puedo explayarme. Pero más allá de esta fuerza que tenemos en el tema de derechos humanos, empezamos a ver otras cosas a lo largo de las semanas. Una de ellas tenía que ver con la cobertura económica, que la veníamos haciendo desde hace un par de meses, pero que se volvió súper relevante porque Ecuador en octubre del año pasado tuvo esta super crisis por el paro nacional que duró 11 días, luego en medio de la pandemia cae el precio del petróleo, o sea, el gobierno, es más, esta semana hay como mucha más relevancia de eso porque el gobierno hizo unos recortes importantísimos en educación, o sea, todo el tema económico ha sido muy fuerte para entender la crisis también hospitalaria. Entonces empezamos a contar estas consecuencias de las decisiones económicas, de los préstamos, y eso se convirtió como una decisión nueva, como darle más fuerza a eso. También desde el punto de vista de periodismo de servicio, yo diría, a mí no me encanta como ponerle estas etiquetas al periodismo tal, pero nos dimos cuenta que mucha gente estaba viviendo lo mismo al mismo tiempo y que necesitaba como guías y consejos de cómo sobrevivir desde la casa, ¿no? O sea, y un poco desde lo personal. Y enfocamos una parte de nuestra cobertura a través de un newsletter nuevo
de consejos súper específicos de qué se puede hacer, desde cómo desinfectar, cómo hacer mascarillas, un periodismo como más utilitario en ese sentido, como de consejos. Y de ahí lo último que hicimos, y hace 3 semanas, fue, nosotros leemos mucho la data, escuchamos mucho la audiencia, y hubo un pico, que yo imagino que pasó en todos los medios, en todo el mundo, de que la gente ya estaba harta de las noticias COVID. O sea, como que, y un pesar y una como malestar de en serio, gente que se sentía intoxicada y dejaba de ver, o sea, veías como una caída o un tráfico distinto. Y creamos esta sección que se llama El Respiro, que literal es como un respiro de un break de buenas noticias, y todos los días publicamos buenas noticias en la noche. Y es como un ejercicio que incluso los mismos reporteros y editores nos hace bien, como poder también ver otras cosas que están ocurriendo. Entonces, fue fortalecer, o más bien continuar con los derechos humanos y empezar a explicar las cosas que estaban pasando, que es un poco lo que siempre hacemos en GK, pero con la arista COVID, que lastimosamente acá en Ecuador, ya lo puedo contar más adelante, pero las últimas semanas han sido caso tras caso de corrupción en el sistema de salud y los hospitales. Entonces, es como todo es demasiado abrumador, pero lo que hacemos es cómo explicar los temas de corrupción que afecten directamente a los pacientes. O sea, Vamos para allá Ya. luego. Ceci, ¿cómo adaptaron ustedes también esta nueva realidad y cómo, no sé si modificaron un poco la cobertura, qué tipo de líneas empezaron a trabajar ustedes en IRPI? Hola a todos. Sí, vale, nosotros somos un medio de periodismo de investigación. Y entonces las primeras semanas en que la situación se estaba volviendo muy mala, claro, en Italia, pero nos preguntamos entre nosotros qué vamos a hacer como periodistas de investigación, porque no tiene sentido salir en la calle y irse a un hospital y tomar fotos o algo así, porque no hacemos breaking news. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre COVID? Vale, la primera pregunta era, ¿tenemos que trabajar sobre COVID? Y la primera semana. Y la segunda, parece que hay algo que hacer también por periodistas de investigaciones. Pero nosotros nunca, generalmente no trabajamos sobre el tema salud y no somos periodistas científicos. Entonces, hablando entre nosotros, hemos identificado que la estrategia buena para IRPI era mirar a investigar alrededor del COVID. Todos los problemas de la crisis, que no solo era, sí, de salud, pero también económica y social. Y poner lo que, digamos, los temas que para nosotros son donde estamos más con experiencia, como por ejemplo la corrupción, y vamos a hablar después un poco más, pero también la corrupción en los contratos, porque la experiencia que teníamos sobre todo con Julio, sabíamos que en régimen de emergencia pasa muchas cosas malas de corrupción y también sobre de cómo se invierte plata pública. Y también, vale, nosotros trabajamos mucho sobre también a mirar cómo la política, también la política en Lombardía, que fue la región más afectada de COVID, esa política en los últimos 15 años fue una política de derecha que estopó en inversiones en la salud pública, sino para poner la plata en salud privada. Y también muchas de esas inversiones fueron por hospicios, digamos, por hospitales para... Tenemos problemas con el audio, Ceci. ¿Dónde se estopó? No sé, es que había como un ruido, entonces no sé, en un momento dado se cortó, pero estabas diciendo que el tema de la derecha en Lombardía y luego se cortó. Ok. Ellos empezaron a poner más inversiones de plata en la salud privada y no en la pública, y mucho también en los hospicios, los hospitales para ancianos. Y allá fue, ahora se sabe, pero digamos hace un mes no se sabía,
allá es donde fueron uno de los lugares donde la epidemia se enfocó más, porque pusieron los primeros infectos de Lombardía en estos hospitales, donde habían todos los ancianos. Y imagínate que los doctores, los directores de estos hospitales dijeron a los doctores que trabajaban allá de no poner máscaras para no asustar a los pacientes. Y entonces, sí, lo mismo pasó en Ecuador, ¿no? Y entonces lo que nuestros compañeros de Milano, tenemos 2 periodistas en Milano, empezaron a trabajar sobre estos. Entonces, como 20 años de mala gestión de la salud pública y también los últimos días de mala gestión de la epidemia, para que Milano y toda la Lombardía, que sí es la región más productiva del país, no se estopaba. Y eso es cómo hemos adaptado nuestro trabajo en estas semanas, pero también hemos mirado cómo las mafias de Italia se adaptaban a la pandemia y cómo su business podía entrar en las inversiones en salud y también como todos los otros tráficos podían continuar en pandemia. Eso es como, vale, una cosa muy vera que pasó con nosotros es que la mayoría de nuestro proyecto de investigación que teníamos de hacer en estos meses, con viajes y todo eso, se pararon. Y entonces, para ahora se puede decir que trabajamos 12 o más horas por día sobre COVID. Y eso es como mudó nuestro trabajo, sí. Y lo mismo Eva, ¿no? O sea, cómo ya entonces decidieron resolver y cómo adaptaron sus líneas o qué nuevas líneas abrieron también. ¿Qué decisiones tomaron? Bueno, en realidad nos aplastó un poco, pero nosotros tampoco trabajamos en Breaking News. Lo que hacemos normalmente hacemos grandes investigaciones que requieren mucho tiempo, mucha edición, muchas entrevistas, mucho viaje. Y luego hay un proyecto pequeñito, que es un proyecto personal que yo tenía antes de llegar a Cibio, que se mantiene, que es un proyecto de periodismo político, pero no basado en declaraciones políticas, sino lo que hago cada día por la mañana es que me leo el boletín oficial del Estado, como la Gaceta Oficial de otros países, y lo que hago es intentar explicar las políticas públicas, que se ha aprobado, qué normas intentan colar, letra pequeña, todo lo que va más allá de las declaraciones, de las ruedas de prensa, de lo que se explica. Y ese proyecto, que lo hemos mantenido durante los últimos 8 años en paralelo a todas las grandes investigaciones, era algo casi que hacía yo sola por la mañana un ratito. Cuando todo esto pasó, de repente, pues este proyecto, El Bono Esto Cada Día, de repente tenía que publicar 20 noticias al día para explicarle a la gente qué normas se habían aprobado, si podían salir a la calle, si no, a dónde, qué ayudas se habían aprobado a última hora, y así llevo los 2 últimos meses. Entonces, hubo un momento que tuvimos que decidir parar todos los proyectos que teníamos en marcha, teníamos varias investigaciones. Por ejemplo, teníamos una a punto de salir, que le faltaban un mes para publicarse sobre salud mental, una investigación internacional, y decidimos que no tenía sentido publicar una investigación sobre salud mental sin hablar de lo que está pasando ahora con la salud mental. Por ejemplo, qué está pasando, que es un tema que nos interesa muchísimo, con el tratamiento en psiquiátricos, en enfermos psiquiátricos, si se están teniendo apoyo o no, que sabemos que no en muchos lugares de España, por ejemplo. Entonces, no tenía sentido publicar una investigación sobre salud mental sin hablar de esto cuando estamos en medio de esto. Paramos las grandes investigaciones y decidimos centrar todo en el coronavirus. Sabemos que hay mucha gente que está saturada, pero el problema es que somos un equipo muy pequeño y hay cosas que tienen que ir explicando día a día, sobre todo lo que tiene que ver con las normas y con las ayudas y con qué se está aprobando. Entonces, está todo enfocado en contar qué es lo que se está aprobando cada día, cómo afecta a la gente, en qué cosas mienten en la rueda de prensa, que luego no están así y en realidad pues, las ayudas no llegan a quien tiene que llegar, este tipo de cosas. Y en paralelo, hasta ahora hemos publicado 3 investigaciones más grandes, más en la línea de lo que veníamos haciendo antes con otros temas, pues intentando ir al fondo de las cosas, pero es verdad que el día a día nos ha aplastado y al final estamos focalizados casi 90% en eso que era un proyecto pequeño y ahora es todo Cibio dedicado a contar qué normas se aprueban y cómo te afectan. Sí, si quieres cuéntanos de una vez, Eva, ya para ir entrando en materia de las investigaciones puntuales que también entonces fueron desarrollando. Sí, hemos publicado por ahora 3 investigaciones. Una hubo un problema muy importante aquí en España, también en otros países, con los test, el desabastecimiento de test, cuántos habían, algunos eran defectuosos, qué estaba pasando.
Entonces hicimos una investigación sobre qué había pasado con los laboratorios, si habían suficientes. Sabíamos que había laboratorios que se habían desmontado meses antes de que pasara esto, laboratorios que eran capaces de hacer test y de reclamar. La diferencia de precio a la que se estaban comprando los test dependiendo del momento, a quién se le compraron test defectuosos y qué pasó con eso. Hicimos un tema sobre test y pruebas. Hicimos, aprovechando esta parte que tenemos más visual, una aplicación en la que puedes ver cómo está evolucionando la movilidad andando, en coche, en avión en toda Europa. Hicimos un tema investigando qué estaba pasando con el derecho de acceso a la información, algo muy vinculado a nuestra profesión, porque de repente el gobierno decidió que no respondía más preguntas y que paralizaba el derecho, aunque no estuviera en ningún lado. Pero sí sabemos que hay comunidades, regiones que sí estaban respondiendo en España y otras que no, y también nos sirve un poco para decir, oye, sí se puede responder. Y vamos a investigar, que es uno de los temas en los que hemos trabajado los últimos años y que somos expertos, mucho sobre contratos. Pero es verdad que ahora mismo el 80% del tiempo del equipo de Cibio, casi el 100% del mío, se dedica a eso, a explicar qué se publica en el boletín cada día. Y esto es importante porque, por ejemplo, según se iban aprobando normas del confinamiento, pues hicimos una serie de fichas de qué es lo que puedes hacer, lo que no, por qué te pueden multar, por qué no, súper importante. Y lo hicimos y pusimos en marcha también, por ejemplo, hemos creado una guía de ayudas para que la gente sepa qué ayudas puede aplicar y cómo se aplica. Hemos abierto un consultorio en el que respondemos las dudas de todo el mundo sobre las normas legales que se aprueban. Esta parte de servicio público, que a mí en realidad no era o sea, a mí me encanta hacer periodismo de investigación y no sé qué hago respondiendo dudas sobre si puede salir alguien a la calle con un niño o dos. Por Twitter, además. Por Twitter muchos, sí, pero aparte del consultorio, pero o sea, al final era una parte de responder a lo que más se estaba pidiendo. Y esa parte de periodismo de servicio público, a mí tampoco me gustan las etiquetas, pero creo que la gente en un momento así también necesita certezas y respuestas claras y no anuncios ni vendidas de moto, ¿no? Que necesita cosas concretas y que sepa que le afectan. Y para nosotros es súper importante explicar esto bien, primero porque se están poniendo en marcha muchas ayudas y la gente que las necesita no se está enterando. Entonces, no sirven absolutamente para nada y a mí eso me preocupa mucho porque al final el gobierno queda muy bien porque ha hecho unas ayudas estupendas para pagar el alquiler y luego llega a 4 personas. Y por otro lado, porque desde el principio hemos detectado que se están vulnerando derechos, que hay mucha gente que la están multando por hacer cosas que sí están permitidas en la norma. Entonces, y hay muchísimo policía que está legislando como casi en caliente, inventándose normas que no existen. Creemos que es súper importante que la gente sepa sus derechos y sepa qué puede hacer y qué no. Y de ahí toda esa parte de periodismo de servicio público en la que estamos súper centrados, porque creemos que en un momento así todo el mundo necesita saber a lo que agarrarse. Bueno, una contrapregunta ahí. Cuando asumen, digamos, esta idea de un periodismo muy volcado a lo que la gente está necesitando, además en tiempo real, ¿se distribuyeron? O sea, si son un equipo muy pequeño, hacen turnos, o sea, ¿cómo lo hacen? Bueno, en realidad todo lo que es complicado, porque somos un equipo pequeño, pero pero en realidad periodistas somos 4. O sea, hay una parte técnica muy importante, gente que gestiona, somos 10 en total. Entonces, al final, todo lo que sale en el diario oficial pasa por mí, yo lo entiendo, lo traduzco, lo publico y a partir de ahí se reparte. Hay una de las periodistas que hace las fichas, que lo mueve en determinadas redes, que monta determinados materiales. Luego hay otra persona pues, que tiene la guía de ayudas y la va actualizando según se va moviendo y entre todos respondemos el consultorio porque llegan centenares de preguntas y intentamos responder entre todos, más o menos. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Esta es como la vía rápida en paralelo a intentar seguir investigando algunas cosas. Entonces, por eso a veces nos come porque intentamos Claro. seguir el día a día de todo esto y responder a todo el mundo rápido, ir bien y entender todas las normas en cuanto se aprueban y a la vez seguir haciendo grandes investigaciones. Perfecto. Isa, ¿ustedes qué investigaciones decidieron hacer específicamente? No sé si el tema de los cadáveres en Guayaquil, o sea, que fue como una cosa como en caliente también, ¿no? Claro, o sea, en frío, como le dije hace un rato, fue enfocarnos en derechos humanos y los grupos vulnerables que ya hemos trabajado antes, ¿no? Entonces hicimos una serie de contenidos sobre género, sobre violencia de género, sobre el tema de las tareas del hogar, sobre cómo iba a impactar en los niños, hicimos algo de salud mental, de poblaciones indígenas, hicimos una serie, o sea, todos esos temas que siempre estamos viendo, pero con el cruce del COVID. Y eso se puede como planificar de alguna manera, ¿no? Como empezar a averiguar y más allá de lo difícil que puede ser a veces tener las fuentes, especialmente por ejemplo en la Amazonía, con poca señal, o sea, pero intentar contar esto. Pero a la par de todo esto que podemos como planificar, obviamente te come la coyuntura y una cobertura que de hecho hoy sacamos el último seguimiento, o sea, lo más actualizado, fue lo que
que pasó, una parte que pasó con los cadáveres. Nosotros estamos en Quito y la gran mayoría del equipo está en Quito. En Guayaquil ya había periodistas y reporteros que se habían contagiado de COVID, incluso hubo muertes de periodistas. Entonces, en todo ese contexto, hubo un primer reportaje que empezó como no de GK, de Plan B, de una revista de investigación, que empezó como a hablar del tema de los cadáveres en las calles, ¿no? Entonces, bueno, fue obviamente un shock para todos y encima es un poco duro para un periodista enterarse, o sea, no poder salir a la calle y ver lo que está pasando, ¿no? O sea, como que cómo te enteras de esas cosas, cómo empiezas a reportear. Y en ese contexto, cuando yo digo que nosotros escuchamos bastante la audiencia, llegó por redes un mensaje, lo respondimos y era justo esa historia que está proyectada, que dice la gente reclama a sus muertos. Era una chica que decía que su padre había muerto hace 10 días en un hospital y todavía no entregaban el cadáver. Entonces, muy pronto, como digo, el proceso de reportería y cómo se modifican las formas, ¿no? Porque no puedes estar físicamente. Me metí en un grupo de WhatsApp, había como 20 personas, todas reclamaban los cadáveres. No les largo la historia, o sea, publicamos y fue una nota, ahí creo que sí te conté, Cata, que fue un jueves 6 de la tarde que la llamé, me quedé escribiendo como 6 horas hasta la madrugada, me levanté para confirmar unas cosas con el Ministerio de Salud, o sea, como tener algo de respuesta de ellos, y lo publicamos al día siguiente como 12 del día. Luego de la publicación, al día siguiente, al menos 6, 7 personas recibieron, o sea, les entregaron los cadáveres. Lo que había pasado es que por la crisis sanitaria, el colapso, llegaron tantos muertos, porque no solamente eran los muertos que habían fallecido en ese hospital, sino que los que llevaban de los domicilios, no los etiquetaron a tiempo y tenías básicamente containers llenos de cadáveres sin identificar. Ese tema que lo hemos ido siguiendo hasta hoy que sacamos el último seguimiento, hay al menos 131 cadáveres que ya no se pueden identificar por el estado de putrefacción. Entonces, para nosotros es como un súper compromiso darle seguimiento al tema, porque cuando empezó toda esa crisis de que había los cadáveres en las calles y no se reconocían o sea, que se perdía y todo esto, se creó desde el gobierno una cosa que se llama fuerza de tarea. Y lo que hacían era recoger los cadáveres, o sea, muy pronto como que resolvieron y recogieron y ya no había esta gran crisis que se veía como sanitaria muy fuerte, que fue lo que recorrió el mundo, pero ya cuando hace el 7, me parece, de mayo, acabó la fuerza de tarea porque ya no hay ese número de cadáveres. Las muertes diarias en Guayaquil pasaron de 600 algo a 60, o sea, ya se ha reducido un montón. Entonces se cierra esa fuerza de tarea y a mí, o sea, yo me quedo como con la pregunta, estas 100 y pico de personas no tienen básicamente ahorita quién reclamarle dónde están sus muertos, dónde están sus familiares fallecidos, ¿ya? O sea, tienes este problema gravísimo de derechos humanos que no puedo como ni dimensionar, similar a como las dictaduras, cuando los cuerpos no aparecen, no se identifican. Entonces, ese fue como un beat, o sea, dijimos, esto lo vamos a seguir, y lo hemos seguido. Incluso creamos una lista dentro de GK, es solamente una entrada, y hay un mail donde la gente nos escribe, decir, no aparece el cuerpo. Y en total han sido como 50, desde antes de crear esa lista y tal. Ahorita, cada vez que se encuentra uno, ponemos, este ya se encontró. Entonces, es una manera de poder darle seguimiento a ese tema. Y ya para cerrar, esto que está proyectado acá, un proyecto que también decidimos hacer, que hablando un poco, siguiendo la línea de Eva, no necesariamente un proyecto editorial solamente, sino como de servicio, de ver qué más hacer en esta crisis. Nosotros también hicimos un Q&A en Instagram los primeros días y llegaron demasiadas preguntas, obviamente pudimos contestar algunas, pero cuando nos dimos cuenta que la gente se estaba muriendo como, o sea, demasiado rápido y como sin la oportunidad de que haya funerales y las velaciones y tal, creamos un memorial, que es el que está proyectado allí, que básicamente permite a los familiares mandar un mensaje de voz y una fotografía de su familiar, como recordándolo. Acá en Ecuador, yo sé que los rituales de muerte en todo el mundo varían, pero cuando vas a un funeral siempre la gente como que dice algo bonito, recuerda del ser querido que acaba de partir. Entonces va un poco en la línea también de humanizar las muertes, ponerles rostros a estos números terribles de fallecidos. Entonces, ese es como el súper resumen de todas las cosas que hemos intentado hacer.
Julio, vamos a las investigaciones entonces que ustedes decidieron continuar con todo el tema de las mafias y el Sí, narco, vale. etc. Claramente el tipo de trabajo y de investigaciones que se pueden hacer en este momento de pandemia depende mucho también de qué medio sos, de cuánto grande sos, qué tipo de público tienes y qué historia tienes como medio. Por nosotros, que nacimos justo antes que empieza la pandemia, no tenía mucho sentido trabajar directamente sobre servicios públicos como los que han hecho Eva y Isabella, porque todavía no teníamos un público. Y entonces todos los otros medios ya tenían muchísimas iniciativas de este tipo, y nosotros también como ciudadanos vamos a leer lo que hacen en estos otros medios y no teníamos eh, gente que necesitaba esto desde nosotros. Hemos creído que lo que necesitaban de nosotros era que íbamos a investigar sobre la pandemia, como va a explicaros Cecilia en un rato, y que teníamos nuestras líneas tradicionales de investigación y claramente lo que hacemos particularmente Cecilia y yo es crimen organizado y narcotráfico y utilizando también todas las herramientas que siempre hemos utilizado para poder hacer este tipo de trabajo, siendo una estructura muy pequeña. Entonces, de los tres, he preparado tres links, tres enlaces de tres historias diferentes de IRPI. Y entonces hemos hecho, por ejemplo, siempre hablando de crimen organizado, una historia casi un reportaje emocional, una visión de autor de un viaje entre la tierra de la 'Ndrangheta que escribió Cecilia y que salía de un periodo, salía de cuando estaban allá grabando un documental. Ahora, el documental fue uno de estos trabajos que teníamos listo por nuestra Nashta, por nuestros primeros días de IRPI Media, y entonces es parte de todo este material que ya teníamos listo, y claramente hemos explotado todo lo que podíamos de este material, entonces teníamos tiempo también por trabajos un poquito diferentes de lo que hacíamos normalmente, y entonces también no solo investigación, pero una visión de autor sobre qué significa vivir en la tierra donde la mafia italiana nace, crece y tiene la mayoría de su fuerza. Al lado de esto, hemos publicado claramente un artículo cuando mataron a Víctor Fernando Álvarez. En este caso, por un lado, claramente es una noticia muy importante, muy trágica. Es un tipo de noticias que no llega casi nunca a los medios italianos. Entonces, nuestro servicio público, si quieren, es también en eso, en tener abierta una ventana sobre el mundo cuando el mundo no se da más cuenta o no tiene más interés por lo que está pasando en todo el resto del globo. Entonces, este artículo, este tipo de contenidos y de trabajos que todavía podemos hacer, son hijos de la red, de lo que estamos haciendo ahora. Estar constantemente en contacto con periodistas de todo el mundo en este momento nos permite de superar el límite de no poder viajar nosotros. Entonces, más que nunca son importantes estas ocasiones y encontrar maneras de colaborar entre países diferentes. Entonces, claro, esto solo es un ejemplo, pero cuando es difícil encontrar historias normales, un ayudo muy fuerte viene de la red. Y después hemos continuado a trabajar sobre narcotráfico. Claramente nuestras primeras preguntas fueron cómo está cambiando el mundo del narcotráfico, qué va a pasar. Y hemos visto que muchos expertos, que se llaman a sí mismos expertos, hablaron muy pronto diciendo cosas que no tenían pruebas. Nosotros hemos esperado, todavía no hemos publicado mucho. Hay un artículo que hemos publicado sobre un caso interesante porque había una media tonelada de cocaína escondida bajo de la tierra en Calabria, un cargamento que ya había llegado desde América Latina, quién sabe cuándo, y hemos visto, y entonces esto ya se podía escribir, que uno de los primeros problemas que encontraron era desde la tonelada hasta el gramo. Yo quiero decir que el mundo del shipping no se paró. Entonces los grandes cargamentos de cocaína todavía viajan.
Y sí, Colombia y otros países han tenido problemas a obtener los precursores para producir cocaína nueva, pero las reservas eran bastante grandes para soportar los primeros meses de lockdown sin problemas. Entonces la cocaína ha viajado en el mar, pero ha encontrado más dificultad a viajar por tierra y llegar hasta las ciudades donde se venden los gramos, no más los kilos. Y entonces ya teníamos una historia de esto. Y las imágenes que está viendo ahora son 3 ejemplos diferentes de 3 barcos diferentes que con 3 maneras diferentes trajeron grandes cantidades de cocaína a Europa. En esta que ven ahora, a la izquierda para mí, creo que está bien para vosotros, es el muelle de Algeciras, a donde se están haciendo un montón de transshipping. Llegan barcos de Sudamérica a Algeciras, dejan allá el cargamento y como decíamos, viajar por rueda parece ser un poco más difícil del normal, hacen un montón de transshipping y el cargamento grande se va a separar en cargamentos más pequeños y va a diferentes puertos de Europa, muy a menudo desde el puerto de Algeciras. Las fotos que ven a la derecha son un caso de parasita, lo llaman así, cuando los scuba divers van abajo del barco y van con magnets a conectar el cargamento de cocaína afuera del barco. En este caso es un cargamento que venía de Colombia por Estados Unidos, lo encontraron en Guatemala, entonces nunca llegó a donde andaba, pero mirando en la foto siguiente el percurso del barco donde tenía que ir, claramente uno puede pensar que la dirección de este cargamento era Estados Unidos. Entonces, estamos colectando todo eso con un análisis también de cómo está cambiando el consumo y de cómo están cambiando las relaciones entre diferentes grupos criminales. Hay novedades, vamos a publicar en un par de semanas y entonces eso es como hemos continuado a hacer lo que necesitábamos hacer, lo que queríamos hacer, lo que es nuestra especialidad. Perfecto. El crimen organizado nunca para, ¿no? Nunca para. Entonces, Ceci, lo de las investigaciones de los contratos también y todo lo que ustedes han estado mirando en el tema de corrupción, cuéntanos un poco más de eso. Sí, para trabajar directamente sobre COVID hemos mirado los contratos y también el mercado de las pruebas rápidas, el rapid test. Hemos juntado una pequeña equipo para trabajar sobre contratos y ahora este proyecto se está creciendo mucho para trabajar también con compañeros de OCCRP. Pero nosotros fuimos los primeros a mirar los contratos porque Italia fue uno de los primeros países que ha necesitado los contratos. Hay una confusión muy grande en Italia porque uno se imagina que hay un gobierno que hace contratos y ya está. No, tenemos muchas entidades diferentes que pueden hacer contratos. Y lo que está pasando es que tenemos, por ejemplo, una empresa del Ministerio de las Economías y Finanzas que puse mucha plata, hizo muchos contratos, pero también tenemos la Protección Civil, que invirtió 350 millones de euros para contratos, y lo que pasa es que nuestra Protección Civil no tiene que explicar cómo va a expender la plata, lo tienes que hacer como balance sheets. Y después, cada región de Italia, tenemos 21, puede hacer contratos para sí mismo y también los hospitales. Entonces, para reconstruir la red de todos los contratos es una locura. Hemos empezado después 3 semanas y todavía no hemos terminado. El más difícil es encontrar las informaciones. Eso que miras acá son los contratos de la empresa del Ministerio de Economía y Finanzas y que fueron publicadas, son estas y también de algunas regiones. Fueron publicadas por un portal de transparencia, pero no estaban organizadas. Entonces, hacemos como un scraping y lo hemos ponido en esta Excel, que es como, vale, son 1000 y 1000 de contratos, y los ponemos con la primera, que a veces hay como un número, ese es el número del contrato. Entonces, con ese número lo puedes encontrar, algunos lo puedes encontrar en Google, otros no. Tienes que encontrar quién firmó el contrato, llamarlo o enviar un correo. Y lo que pasa es que la mayoría de las veces no te van a dar esas informaciones.
Entonces allá tenemos contratos por millones de euros que no sabíamos quién lo tomó, cuál es la empresa, cuánta plata y todo. Lo que estamos haciendo es que solo estos contratos que hay como más que 1000 son los contratos con más que 1 millón de euros. Después hay muchos, también algunas regiones hicieron muchos contratos con plata más pequeña, así como lo rompieron en muchos contratos pequeños, pero al final es mucha plata toda junta. Entonces es un trabajo bien largo, pero lo que hicimos es como comparar los precios para cada región de Italia y, vale, mañana el sueño es compararlo entre países diferentes de Europa. Y eso podría ser interesante también en Latinoamérica. ¿Cuánto pagaron un respirador? ¿Cuánto pagaron máscaras? Y cosas así. También uno de nuestros periodistas, Matteo, miró a los contratos de máscaras porque allá ya se encontró muchos casos de corrupción. Lo que tienes que comprender que el Ministerio Público cuando hace un contrato en régimen de emergencia no pone controles antes, como no haces due diligence sobre las empresas, sino lo van a controlar, digamos, después, una vez que del suministro, básicamente. Y lo que pasó es que muchos de esos suministros nunca llegaron por regiones diferentes, como que las máscaras se quedaron en China, pero los millones fueron pagados a las empresas, o también que había empresas por ejemplo, había una empresa de gestión de migrantes que se puso allá para este suministro de máscaras, sí, nunca lo han producido antes. Y el dueño estaba también investigado por fraude de plata pública en el pasado. Y también otro empresario que era una empresa de venta de vino que se puso allá para vender máscaras. Entonces teníamos un montón de ejemplos así, de empresas que en el pasado hacían un business completamente diferente y entraron en el business del COVID-19. Y un otro escándalo que hemos descubierto es que había empresas que fueron rechazados del Ministerio Público y fueron contratados por la Protección Civil. Entonces, una empresa se fue afuera de la puerta y entró por la ventana, básicamente. Y estos tipos fueron pagados millones de euros en un banco en las Cayman Islands. A decir que esos son solo como 6 contratos que hemos encontrado, pero hay mucho más. Entonces estamos mirando muchísimo estos contratos. Justo hoy hemos encontrado más que 100 contratos de la región Lombardía que antes hoy no se podían encontrar. Digamos que no hay mucha transparencia, es un trabajo de paciencia, mucha paciencia para encontrarlos y después analizarlo porque los datos no son agregados bien. La otra historia es que hemos mirado el mercado de pruebas rápidas. Fue un trabajo coordinado por OCCRP en muchos países diferentes del mundo, de Europa, pero también de China. Hemos trabajado con un periodista chino, que fue muy importante para mirar lo que estaba pasando allá, y también de Estados Unidos. Y lo que hemos descubierto es que había una prueba rápida producida en China, pero de verdad reetiquetada en Europa y en Estados Unidos como si fuera europea o americana, pero no era. Y lo que pasaba es que lo que está pasando es que hay muchos hospitales y regiones en Italia que compraron esos test, pero nosotros como periodistas no sabíamos cuántos, porque no hay transparencia sobre estos contratos. Y hemos descubierto que los tests son mucho menos confiables de lo que la empresa privada de China dice. Los estudios que la empresa hizo en China no fueron mirados por expertos con quien nosotros hablamos, dijeron que no son confiables como dicen. Y el problema que hay como acá en Italia, pero también en otros países, el Ministerio Público de Salud no dio una directiva clara sobre qué hacer con estos tests. Y entonces cada región se organizó sola y mucha plata pública fue invertida
y hay muchas confusiones, entonces algunos pueblitos lo están utilizando y parece que son bien, y otras regiones compraron como 200.000 contratos de estos test rápidos y tenían que, al final era basura. Entonces, vale, sabemos que eso está pasando en todo el mundo, hay muchas, además que 100 empresas, también he leído una investigación muy interesante de compañeros peruanos en ese sentido, y creemos que es algo importante porque, vale, sería muy bueno tener unas pruebas rápidas para saber qué está pasando con la ciudadanía, si la gente tiene inmunidad o no, pero al mismo tiempo es un mercado, hay un mercado con mucha confusión que no está regulado y hay muchos brokers privados que están entrando allá y haciendo mucha plata sobre la piel de toda la gente. Sí, bueno, el tema de los negocios, también hemos visto cómo proliferan todo tipo de oferentes y oportunidades y cómo hay un caos total porque estamos en una economía de emergencia y eso se presta para todo tipo también de triquiñuelas y marrullas y favoritismo. Em, ¿Qué obstáculos y dificultades específicamente han tenido ustedes para investigar durante la pandemia y sus efectos colaterales? En fin, o sea, acceso a información a datos, si han tenido dificultades también para hacer reportería de manera remota, si tienen también problemas para financiar su reportería, sus proyectos, sus actividades, no sé si también han tenido que enfrentar una situación personal difícil. O sea, quiero que me cuenten un poquito de los problemas y sobre todo, qué decisiones y qué alternativas han encontrado para sobreponerse o sortear estos problemas. Eva. Pues un poco de todo. La más importante seguro, y seguro que coincidimos aquí, es que no es lo mismo hablar de lejos, no solo con compañeros, sobre todo con fuentes, no es lo mismo sentarte a tomar un café, no es lo mismo que te cuenten tranquilamente con la confianza que da estar cara a cara, y este es el principal obstáculo con todo esto, porque pierdes un montón de información que lógicamente hay mucha gente que no se atreve a darte porque no confía, tiene miedo, determinados, aunque usemos medios seguros. Luego está el obstáculo personal. Nosotros somos 10 personas, a mí me parece un equipo pequeño para lo que hacemos, seguramente a otros les parecerá un equipo grande, y ahora mismo estamos trabajando la mayoría el doble del horario habitual. Yo estoy a modo casi triple. Y esto afecta, y no sé cómo lo veis el resto, pero tengo la sensación que mientras estás trabajando en cubrir el coronavirus 24 horas al día, no te paras nunca a pensar en qué te afecta a ti. Por ejemplo, esto es una chorrada, es un ejemplo absurdo, pero cuando estás explicando las medidas para, bueno, puedes salir a la calle aquí, aquí no, y puedes ir a una cita, pero nunca cuando lo estás contando piensas, entonces yo que vivo aquí puedo salir a la calle. O sea, cuando se me permitió salir a pasear, yo tardé como una semana en salir a pasear porque no me había llegado al cerebro que yo podía salir a pasear. O sea, al final estar todo el día con esto psicológicamente es duro porque no, como que vives en una realidad paralela. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es, en las reuniones que hacemos con todo el equipo, a una ronda que parece muy hippie, pero de verdad que creo que es útil, una ronda de uno a uno de cómo está todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacer su análisis de si me está yendo la cabeza o no. Y es importante porque se nos va la cabeza trabajando en casa. Es así. Esta mañana tuvimos reunión y yo tuve que llegar y decir, estoy muy cansada, no puedo más, necesito ayuda. Entonces, estamos intentando hacer un poco de terapia de grupo antes de las reuniones rápidas. Es un poco hippie, pero de verdad creo que es necesario. Y luego otro obstáculo es que muchos de los proyectos que teníamos en marcha y que hemos tenido que parar, de ellos dependía mucho dinero. Por ejemplo, proyectos europeos o proyectos que tenían una financiación vinculada a una investigación en concreta. En la mayoría de casos hemos conseguido convencerles para enfocar el proyecto en un tema más centrado en esto. En otros hemos tenido que pedir aplazamientos o pararlos, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, la mayoría el reenfoque ha funcionado. Y luego en la parte de financiación hay un punto negativo de todo esto, es que todo el tiempo que normalmente dedicamos, que es mucho, y en IRPI también saben que hay que dedicarle mucho tiempo a esto, a conseguir fondos, a hablar con donantes, a hacer propuestas, a insistir, a volver a hablar con ellos, a estar un año hablando con un donante hasta que consigues el dinero. Todo ese tiempo ahora mismo no lo tenemos porque estamos centrados 100% en esto y es muy difícil sacar tiempo de ahí. La buena noticia es que todo el trabajo que hemos hecho estos años, ¿cuántos años tiene ya Cibio? 7 años, 8 años. Estos 8 años de Cibio, ahora, en un momento así, en el que todo el mundo está muy pendiente de que le hablen de forma muy clara sobre lo que está pasando, sobre lo que puede hacer, sobre lo que no,
que quieren investigaciones serias de medios independientes, que todo lo que se está dando en medios les parece, medios tradicionales me refiero, les está pareciendo menos, necesitan un sitio del que se puedan fiar y con fuentes y claro y así. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho estos años hace que ahora, en estos momentos, luzca mucho más. Estamos trabajando el triple, pero luce como 20 veces más. Y estamos teniendo un crecimiento en socios brutal. Crecimiento en socios con unos porcentajes que no hemos tenido nunca en toda la historia de Cibio. Entonces, bueno, ya haremos propuestas para proyectos, ya buscaremos financiación como se pueda, saldremos de esta, pero este apoyito de pequeños donantes, de socios que está llegando ahora de forma mucho más destacada, la verdad es que nos motiva un montón para seguir para adelante. Sí, total. O sea, el sentir que, bueno, que ustedes están dando un servicio, pero también cuentan con el apoyo de un montón de lectores que están además apreciando ese trabajo tan dispendioso. Bueno, felicitaciones por eso. Si no, yo Ceci. creo que no aguantaríamos Sí, sí, sí. este ritmo. Sí, es un ritmo brutal. Ceci, ¿cómo han sorteado ustedes los problemas? Vale, uno de los primeros problemas es acceso a las informaciones, como le conté, para los contratos, también porque acá estoparon el FOIA, Freedom of Information Act, por la pandemia, porque... O sea, lo frenaron. Sí, Ya no se puede hacer ese no se tipo de puede. peticiones oficiales. Okay. Exacto. Porque, vale, la razón es que las oficinas públicas no tienen tiempo ahora para responder a las preguntas de los periodistas, pero también en algunas regiones, por ejemplo Sardinia, los políticos como los directores de la región hicieron un decreto, se dice así, como una ley específica por emergencia, para decir a los hospitales y los médicos de no hablar con periodistas. Y esa es una regla mucho como más o como un régimen, ¿no? En ese sentido. Entonces, también por trabajar sobre los test rápidos, fue muy difícil encontrar una respuesta oficial del Ministerio de la Salud Pública y fue muy difícil acceder a informaciones públicas. También sobre los contratos. Encontramos 2 contratos online porque, no sé, algo pasó, terminaron online, muy bueno. Y además el máximo fue hablar con fuentes del mercado. Entonces, como broker, con minoristas de productos médicos y competidores que estaban como, no sé, esta otra empresa vendió más pruebas rápidas de yo, entonces quiero hablarte. Pero si no, es muy, muy difícil encontrar información. Y para nosotros como Newsroom y también como Centro de Periodismo de Investigación, vale, creo que tenemos situaciones diferentes entre los reporteros de IRPI, pero cada uno se puede decir que no fue fácil 2 meses sin poder salir de su habitación. Fuimos como atrapados, sí, y trabajando todo el tiempo, como hizo Eva también, sobre COVID, como te despertas y piensas en COVID, como vas a leer los periódicos, la news, y después a las 6 de la tarde, cuántos son los muertos hoy y qué pasa más, y tienes que saberlo por tu trabajo también. Y después también nos pasó que muchos amigos todo el tiempo pidiéndonos informaciones o qué piensas sobre eso, entonces, y la familia, y uno de nuestros compañeros, su papá, trabajaba en un hospital de Milano donde no pusieron las máscaras y salió con COVID y él escribió sobre esa experiencia. Y yo pienso que tenía COVID y ahora es todo bien, pero al empezar de la epidemia acá en Italia y tú tienes que estar en tu casa trabajando sola y tienes también COVID, es como difícil. Tienes familia lejas, no la puedes ver también por protección y vale, como después de 2 meses hay algunos de nosotros que tienes, o sea, una mujer o un marido, lo que sea, pero otros no, y no puedes ver tus amigos. Ahora estamos en una situación en que el gobierno nos dijo que podemos encontrar la familia con máscaras, pero no podemos encontrar los amigos porque no son considerados como se dice, stable love. Y vale, es una situación que nunca vamos a olvidar, me imagino. Y también como
como Eva explicó, para nosotros los fondos, sí, el problema de plata y de financiar IFP es un problema porque muchos de los proyectos que se estoparon tenían plata y el trabajo sobre COVID, en ese momento no tienes plata. Entonces estamos trabajando sin saber si podemos pagarnos. Esperamos que sí, hay algunos fondos que pidemos, pero es imposible hablar con los donos ahorita, si no es sobre COVID. Sí. Como que no hay una programación entre el futuro. No hay, nadie está mirando, vale, ¿cómo vas a hacer el mundo después de COVID? Es normal, claro, pero ahora que en Italia se empieza a hablar de lo que llamamos fase 2, fase 3, cuando vamos a salir de nuestra casa y viajar otra vez, todo eso no es claro todavía y los donos no son interesados. No sé si tenemos ese problema. Pero, y también una de las ideas es que podemos pedir plata a la gente, pero en ese momento donde la gente tiene muchos problemas también para comprar comida, parece que no es tan fácil pedir plata a la gente. Sí, así es. Isa, ¿qué obstáculos han tenido ustedes específicamente en Ecuador? Que además no es una realidad europea, o sea, nuestras economías en América Latina es otro cuento. Sí, o sea, como dije hace un rato, el tema económico está de mal en peor, y ya antes de la crisis estábamos muy mal, entonces eso ha golpeado muchísimo, y como dijo recién Cecilia, el tema de la gente con hambre debe ser uno de los temas más fuertes y dolorosos, o sea, como esta primera necesidad. Concretamente en el tema como de la redacción y el ejercicio periodístico, sí, el acceso a la información ha sido limitado, porque si bien el gobierno pasando un día o casi todos los días publica información y la cifra más actualizada y los muertos y los contagios, cuando uno va a repreguntar, no hay respuesta. O sea, como que no. Entonces es una cosa bastante unidireccional y es difícil poder entender el contexto, o por ejemplo la desagregación. Yo estoy trabajando en este tema de violencia de género y pido lo mínimo, como, no sé, edades o provincias, y no tienen eso. O sea, como que es más difícil hacer la reportería, naturalmente. En el tema personal, un poquito de todo, creo que muy identificada con Eva. GK es un medio todavía pequeño, o sea, somos 6 reporteros, 3 de arte, el videógrafo, en total el equipo somos 18, pero también en todas las áreas. Y yo creo que ese decir de todas las áreas, al menos José María y yo, que somos los fundadores, trabajamos yo creo que 12 horas diarias, si no es más, a veces 10, o sea, nunca 8, o sea, nunca, porque el trabajo está parcializado en la coordinación, en la parte editorial, pero también en la parte del financiamiento, que lo han mencionado ambas. En el caso del financiamiento, GK tiene un modelo de negocios diversificado, pero por ejemplo, en el tema de los fondos o los grants o estas oportunidades, hemos aplicado a todo lo que ha salido, o sea, y eso es lo que ha hecho que tengamos más trabajo, porque por suerte hay una persona que se dedica a eso, pero trabaja en conjunto, entonces hemos aprovechado todas las oportunidades que han salido. También estamos trabajando en fortalecer la membresía, porque nosotros tuvimos una campaña de aportes específica el año pasado, y creemos que es un gran momento por el tema de la membresía, por eso que todos están mencionando, ¿no? Como un momento, no lo hemos mencionado mucho, vi unas preguntas que sí, pero no hemos hablado mucho de las fake news y toda esa desinformación. Y lo importante que se vuelven medios serios y confiables en este momento. Entonces como que hemos apelado también a eso para los lectores que quieran aportar. Lo han hecho de manera esporádica porque no tenemos todavía la campaña tan fortalecida, pero lo vamos a hacer. Y en términos también más personales, igual que Eva, nosotros tenemos, nuestra reunión editorial semanal, aparte de la reunión de directorio de todas las áreas, y hemos creado unas reuniones así como que es cuando uno está en la redacción conversando. Nos conectamos a tal hora y solo conversamos de cualquier cosa, o sea, como que no de trabajo, sino para poder tener esos momentos de distensión, que ahorita son súper importantes y casi no los estamos teniendo. Y a nivel psicológico,
estamos por empezar un programa de cuidado de equipos con 2 psicólogas. O sea, ya como arrancar y poder tener esos espacios ya de profesionales, porque sí creemos que ha sido como súper duro. O sea, pensando en todo lo que decía Ceci, de estar solos, o estar con la pareja, o estar con los amigos, o con quien vives y te enfermas. Yo tengo una amiga que perdió a su abuela y su tía en 2 semanas, o sea, en un lapso de semana y media, en Guayaquil. O sea, lidiar con el tema personal, y también cuando uno es directora y es jefa, y tiene ese uno a uno con cada miembro del equipo, para cuidar al equipo, pero también de repente estás o sea, estás saturado. Entonces, yo sí creo fielmente en que si uno no está bien, o sea, nosotros y los reporteros, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Entonces, el cuidado y el autocuidado ha sido un tema que hemos, a pesar de que es contradictorio con lo que dije que trabajo 12 horas, pero estoy muy atenta y pendiente de que lo estoy haciendo. Digo, bueno, esto va a durar ese momento, y si yo estoy agotada, puedo, no sé, tomar una siesta, o hoy apagar la compu antes de que anochezca. O sea, es como estar muy consciente de lo que está pasando. Y en el tema de lo del financiamiento y la parte económica me parece súper relevante. Como tú decías, Cata, no es Europa, son otros contextos. En medios tradicionales en Ecuador ha habido despidos masivos, ¿ya? O sea, cientos de personas. Y eso también genera como mucha ansiedad en el sector, a pesar de que, como dije, que acá no depende de la publicidad, que es el sector más golpeado. Pero de todas maneras, sí es bastante que soportar, porque como dijeron las dos, los tres, como que todo el tiempo tienes que estar leyendo noticias, pero también hacerte cargo de tu vida personal, pero también dice que, entonces sí es un reto, y creo que debemos, como decía Eva, me parece muy bonito, como decir, necesito ayuda, como que reconocer eso y decir, ahorita necesito un tiempo, y no caer en esa lógica de yo soy periodista, entonces estoy en este lugar tan importante y mi rol es esencial, entonces yo voy a darlo todo sin importar qué me pase. En esa lógica, lo sabemos, muchos periodistas han muerto en diferentes contextos, y acá ha pasado eso también, por el tema de la pandemia en Guayaquil. Entonces, nada, o sea, para mí ha sido como un aprendizaje súper grande desde el manejo del equipo, que creo que ese es lo que me enfoqué más, y porque me quiero enfocar cómo necesitamos estar muy pendientes, y sobre todo cuidarnos en todos los aspectos posibles. Ujú. Eso es clave, o sea, yo siento que también en el periodismo, y sobre todo en el periodismo de investigación, hay un ego muchas veces como heroico y muy fuerte y muy grande, de que nosotros estamos siempre al pie del cañón y hay que hacer lo que sea. Y oye, bueno, una pandemia es algo que ninguno de nosotros realmente ha vivido antes, y creo que hay que saber hacerlo también con humildad, ¿no? Ya para la última pregunta y para pasar a las preguntas del público, ¿qué consejos entonces específicos o qué recomendaciones pueden darle a otras redacciones y a otros periodistas, estén en medios pequeños y como que están en la lucha, como ustedes también, por sobrevivir, o en redacciones más grandes de medios más tradicionales, los que aún conservan sus trabajos, sobre cómo entonces organizar y planificar sus trabajos específicamente de investigación? Digamos, qué líneas de investigación, sean tradicionales, pueden mantener y adaptar, digamos, al contexto COVID, y qué pistas nuevas también deben estar siguiendo o deben estar buscando para hacer una cobertura investigativa interesante, que cuente realmente también lo que está pasando por debajo de cuerda. Julio. Bueno, de una forma creo que muchas de las historias que contamos responden a esta demanda bastante bien. Entonces, claro, para ya intentar resumir el todo, yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo que es lo que hacemos hacer bien. Entonces, cada redacción, cada medio tiene su especialidad, tiene sus fuentes más efectivas en un tema, y este tema seguramente de una forma cambia con el COVID. Entonces, si nuestra especialidad es crimen organizado, las mafias italianas, estamos poniendo el máximo de la atención a lo que van a hacer las mafias italianas
en esta situación. Y no hablo solo de narcotráfico, como también de usura, de una gran cantidad de dinero líquido, cash que tienen y que se van a comprar todas las empresas que van muriendo por esta crisis económica. Entonces, seguro va a ser un grande crecimiento de la mafia italiana, particularmente al sur. Entonces, sobre todos estos temas, que son los temas de tu medio, que es tu especialidad, yo creo que tenemos que estar allá sin olvidarlos nunca y intentar con toda nuestra fuerza de comprender cómo van cambiando y cómo cambiarán y lo que vamos a encontrar al otro lado del COVID. Como nuevas investigaciones que tenemos que abrir, yo creo que el nivel local es lo más interesante, particularmente por medios pequeños. La fase 2 de la lockdown, ahora que particularmente en Europa empezamos a salir de nuestras casas otra vez, nos muestra que la importancia de tus vecinos directos, de tu barrio, de tu ciudad, es increíble. Y allá todos los primeros discursos sobre lo que va a pasar, sobre cómo podemos imaginar la sociedad post-COVID, se van a hacer en estas dimensiones locales. Entonces yo creo que es muy importante trabajar sobre nuestras nuevas líneas de investigación, mirando particularmente a lo que pasa bajo de nuestra casa. Y tercer, y son los dos links que pasé por esta pregunta, es el momento perfecto para hacer algo que siempre han querido hacer y que nunca podían hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos como nueva línea de nuestro medio que cada mes hacemos un repack. Colectamos artículos que hemos publicado en los últimos 2, 3 años, en cualquier medio, no importa, sobre un tema, y lo vamos a leer juntos, haciendo un discurso más grande sobre eso, como harías un instant book, pero no es un instant book, es una publicación grande por el fin de semana, con muchas cosas de leer, y con también un tentativo de utilizar medios nuevos. Entonces, por ejemplo, Operazione Matrioska es un trabajo sobre la interferencia de la política rusa en Italia, y hay un montón de artículos que lo componen, y como lo hemos hecho con la colaboración de un estudio de gráfico y data scientist que nos ayudó a construir infográficas de muchos tipos diferentes a acompañar el texto. Y entonces fue un experimento. Nosotros nunca habíamos trabajado con este estudio, y como que teníamos más tiempo y que no podíamos salir, era una buena idea intentar hacer algo diferente. Y en este caso, esto fue una publicación que hicimos por el segundo aniversario del asesinato de Jan Kuciak, el reportero eslovaco aquí en Europa, y hemos intentado hacer una colaboración con un fumettista, un cartoonist, que hizo una graphic novel sobre esta historia con nosotros. Entonces, en esta situación que no se pueden hacer un montón de cosas que normalmente hacemos, puede tener sentido intentar hacer experimentos también como estos. Buenísimo. Y Isa, tus recomendaciones. Sí, desde el punto de vista del equipo, ya lo dije bastante, creo que hay que estar como muy pendiente del cuidado y cómo estamos. Desde la reportería, y nos hemos dado cuenta en las últimas semanas, todo lo que, y lo encajo mucho con lo que dijo Eva, de todas las decisiones y todas las cosas que está haciendo el gobierno en este momento y que pasan, nosotros decimos de agache, como que la letra pequeña, lo que está pasando en la asamblea, de repente, de chiste en chiste, como decimos acá, lo mencioné al inicio, la semana pasada decidieron quitarle casi 100 millones a las universidades públicas, por ejemplo. Entonces, son estos otros temas como súper importantes que como que parecería intencional de cuando los gobiernos toman esas decisiones súper controversiales en una crisis porque saben primero lo difícil que es, por ejemplo, salir a protestar. Hubo protestas a pesar de eso, pero, o sea, y en las calles. Pero cómo ponerle el foco a estos temas que de por sí siempre han sido olvidados y que el COVID siguen olvidados. Entonces, como dice Julio, es seguir viendo lo que siempre hemos visto, en lo que nos hemos especializado y no soltarlo. O sea que el COVID obviamente requiere una cobertura específica, pero no soltar nuestro compromiso con el beat o el tema que hayamos hecho siempre. Y en cuanto a consejos como más prácticos para el tema de la disciplina,
sé que puede parecer bastante obvio, pero tener como reuniones súper específicas, un día específico, una hora específica, o sea, esas cosas a nosotros nos han ayudado mucho mentalmente a organizarnos, teniendo como fechas de entrega muy claras, o sea, y muchos espacios de intercambio, porque no tenemos el espacio de la oficina para estar conversando, entonces de repente hace falta esa conversación. Entonces yo todo el tiempo estoy como igual, ¿cómo va esto? Ni sé qué, cuéntame, necesitas algo, lo que sea. Creo que básicamente eso, y como lo mencioné y tú también lo reafirmaste, este tema de encontrar el lugar. Veía en el chat que una persona mencionaba este reportero de Guayaquil, creo que fue más de un mes, que se quebró hablando en cámara, y para mí ese es el reflejo súper claro de lo que he venido hablando, ¿no? O sea, como ese colapso de no poder digerir todo lo que está pasando y tener que cubrir estas cosas como tan dolorosas y creernos así como de fierro. Entonces, va por el lado del autocuidado, del apoyo en los equipos, sean pequeños o grandes. Desde el punto de vista de los jefes, la responsabilidad de no mandar a cubrir como si fuese o sea, como si no fuese riesgoso. Y eso, yo creo que la fiscalización del poder, que todos los hacemos en diferentes medidas, no soltarlo, o sea, no dejar que el COVID como que bloquee un poco eso, que eso es lo que ha estado pasando en muchos países. Perfecto. Eva, cerramos con tus recomendaciones y consejos, querida. Lo que pasa es que llegué la última y ya me chafaron todo, pero yo estoy muy en línea de lo que comentaba Julio y también ha dicho un poco Isaac, es que te centres en lo que eres experto y lo que sabes hacer, que no pierdas el rumbo de lo que eres. Y esto tiene un ejemplo claro, o sea, tenemos un montón de medios generalistas que han ido despidiendo periodistas de ciencia durante años, que ahora escriben artículos, investigaciones profundísimas sobre ciencia sin tener ni idea. Se comen cualquier bulo que les llegue, repiten lo que dice el gobierno sin sentido crítico, porque no tienen a nadie experto en ciencia. Si no sabes de ciencia, no sabes de salud, no publiques ningún tema sobre ciencia y sobre salud. O sea, no puedes, ya está. O sea, no, te vas a equivocar. Es súper fácil equivocarse con temas de salud y ciencia. O sea, yo me equivoco todo el rato, pero tengo una biotecnóloga en la oficina que me corrige antes de publicar. O sea, es súper importante que te dediques a lo que sabes. Y eso también tiene mucho que ver con el periodismo de investigación. Yo creo que es muy importante que en este momento de break news, de todo el rato un montón de gente hablando, publicando sin parar, que los medios que nos dedicamos a hacer periodismo de a poquito, aunque ahora vayamos como locos y en lugar de estar 6 meses investigando, estemos una semana, pero que sigamos con este espíritu de olvidarnos 5 minutos de lo que está pasando todo el rato y centrarnos a fondo en un tema pues, importante. No hacer lo que hace todo el mundo. Esto pasa a la hora de tratar los datos, lo que dice el gobierno. Por ejemplo, creo que es un momento importantísimo para controlar a los gobiernos. En momentos de emergencia, pasa con los contratos, que decía Ceci, que no hay ningún control porque tú puedes contratar a quien quieras y luego si eso se publica o no, o ya veremos cuándo. No hay concursos públicos, entonces ese momento es un momento importantísimo para controlar al gobierno, pero no para controlar si dijo al principio que era solo una gripe y luego resulta que no lo era, porque todo el mundo se puede equivocar, y no para centrarnos en el debate político absurdo entre partidos de te apoyo, la prórroga, el estado de alarma, no. Es el momento de investigar a fondo a los gobiernos, porque ahora mismo tienen mucho más poder que nunca, y es el momento de vigilar a fondo con quién contratan, qué hacen, hasta qué punto están poniendo en riesgo los derechos humanos, como todo el trabajo que hacéis ahí en Ecuador, porque es que ahora mismo con la excusa del COVID no dan información, están pisoteando muchos derechos humanos y hay muchísimos más casos de corrupción. Entonces, eso, que siempre ha estado ahí, siempre lo hemos investigado, pues ahora más que nunca. Perfecto. Bueno, vamos sí con el momento más esperado de toda la audiencia. Adri, con las preguntas. Bueno, muchas gracias en realidad para la audiencia, que hemos tenido excelentes preguntas, muchas preguntas. Sin embargo, han sido ya resueltas durante las exposiciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cómo llevar personalmente esta pandemia, o por ejemplo, lo que contaba Isa, Julio, Cecilia, sobre el tema del financiamiento de los medios. Hacemos una primera ronda de preguntas, son muy específicas. He recibido 2 preguntas del interior de Perú. En el Perú hay 2 regiones que están muy afectadas y que tienen cosas similares con lo que pasó en Guayaquil, que es Iquitos y Lambayeque. Y son 2 periodistas, uno de Lambayeque y una periodista de Iquitos, que preguntan
si tuvieron problemas para reportar porque la información oficial era completamente distinta a la que ellos encontraban en las calles o las denuncias que les llegaban por WhatsApp, etc. ¿Cómo corroboraron esa información y cómo respondió el gobierno? Eso por un lado. Y la segunda pregunta es si en Ecuador hubo también mucho personal médico contagiado que fue abandonado por las autoridades. Bueno, la segunda, de lo del personal médico, sí hubo. Este es un tema, bueno, la llamada queda súper corta, pero también mucho personal médico amenazado de no hablar. Entonces ese es el principal problema. O sea, en los contenidos que no solamente en GK, sino en otros medios hemos publicado, porque hicimos un tema de eso hace como 4 semanas, 5 semanas, fue curioso, o sea, curioso en el sentido horrible, porque sacamos ese reportaje que todo eran fuentes anónimas de enfermeras, doctores, y no solamente hospitales públicos, sino también privados y la seguridad social, o sea, toda la gama de lo que habían dicho también los compañeros, ¿no? Como que no tomar muy en serio lo de las mascarillas, de que como cuidado vas a asustar, o sea, esas tonterías, y sacamos eso, como que el personal médico denuncia, ni sé qué, y no pasaron 2 días de la publicación que 2 de las personas que hablaron nos dijeron que ya estaban contagiadas de COVID. Entonces, no tengo a la mano ahorita el registro y no hay un registro como oficial de cuántos se contagiaron, pero no son pocos. Y sí es una cosa como muy, yo lo he visto en varios países y me parece increíble cómo como que no aprendemos o no nos estamos viendo a tiempo, porque en Ecuador pasaron las cosas muy pronto y podía haber sido que otros países de América Latina se fijasen y digan como que, ok, actuemos esto, hagámoslo de acá. Pero acá en temas de insumos, por ejemplo, había la denuncia de que las mascarillas N95, como las mejores, solamente las usaban el personal que estaba en contacto con los pacientes con COVID. Sí, y los otros casi que sin mascarilla o lo que sea. Y muy pronto se propagó. Entonces sí fue un problema muy, muy fuerte y muy desatendido como muchos otros. Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta, solamente quería hacer un breve espacio, porque tenemos también en nuestro foro al embajador Diego Mellado de la Unión Europea, que quiere dar unas pequeñas palabras porque tiene que irse, y luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Adelante, Diego. No sé qué pasó. Ahí está. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se me oye. Bien, pues muchísimas gracias. Efectivamente, soy Diego Mellado, soy el embajador de la Unión Europea y he tenido el placer de seguir las conversaciones, las discusiones que habéis tenido en el día de hoy. Yo simplemente, muy brevemente, quería reafirmar el apoyo total de la Unión Europea a la libertad de prensa. Es la razón por la cual desde hace ya varios años colaboramos con IPIS y con otros actores en el Perú para organizar estos eventos, ¿no?, de cooperación entre periodistas europeos, periodistas de la región, periodistas peruanos. Pero creo que en este momento es todavía más importante. Es fundamental reafirmar la relevancia, la fundamental importancia de la libertad de prensa. En este momento vivimos muchos bajo confinamiento, tanto en Europa como en América Latina. Hemos aceptado, y yo creo que no había más remedio, las mayores restricciones a nuestras libertades personales que podíamos imaginarnos, ¿no? O sea, hace 4 semanas o 8 semanas nadie podía imaginar que estaríamos en esta situación. A pesar de ello, creo que es necesario. Sin embargo, lo que no podemos hacer es poner en cuarentena a la democracia, poner en cuarentena a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Incluso es más importante todavía en estos tiempos que la gente tenga acceso a información, que la gente tenga acceso a información veraz, o sea, las fuentes son muy importantes, y que la gente tenga acceso a transparencia. Y que haya también un espacio público. Porque claro, hoy en día todos seguimos informaciones en grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales, ¿verdad?, cerradas, y por lo tanto hace falta que podamos contrastar puntos de vista. Por eso es tan importante la libertad de prensa. Y el segundo aspecto que quería resaltar, y con esto termino, es que a nivel internacional hay una narrativa en este momento distinta, según los países, según las regiones, sobre cómo luchar mejor contra esta pandemia. Hay una narrativa claramente autoritaria, una narrativa que dice que solo los regímenes autoritarios, ¿verdad?, los estados policiales de vigilancia
y de imposición de medidas extremas los que tienen más éxitos. Incluso hay hasta una narrativa populista, ¿verdad?, para la lucha contra el COVID. Pero nosotros queremos que se imponga una narrativa democrática. Se puede, se debe, y Europa, América Latina son ejemplos de que se puede luchar, se debe luchar contra esta pandemia desde la democracia, reforzando, manteniendo nuestra democracia y asegurándonos que no sea infectada por este virus. Por lo tanto, enhorabuena a IPIS y a todos los compañeros. Muchas gracias a aquellos que habéis participado desde España, desde Italia, desde Ecuador, desde el Perú. Y desde luego nosotros desde Europa seguiremos apoyando la libertad de prensa y defendiendo esta narrativa. Esta crisis se supera en democracia desde la libertad de prensa, desde la libertad de expresión. Muchas gracias, Adriana. Gracias Diego. Muchas gracias por tus palabras y justamente a partir de eso viene una siguiente pregunta para Eva, que en realidad he juntado dos preguntas. Es un periodista de Honduras y otro de Venezuela, porque claro, la pregunta directa es, Eva, ¿cómo en Cibio han podido verificar la información? O sea, ¿cómo es que ustedes tenían información oficial y luego la información en paralelo? ¿Cómo hacen? Porque en el caso de Honduras dicen, solo se informan con ruedas de prensa oficiales. Algunos periodistas pueden entrar, otros no, porque son vetados, porque son críticos. Y entonces, ¿cuál es más o menos la metodología que se podría usar o que aconsejarías tú? Bueno, depende sobre todo del tipo de investigación. Por ejemplo, toda la parte nosotros sí podemos ir a las ruedas de prensa y preguntar. No, ha costado, ¿eh? No, parece ser que si no eres un medio de comunicación tradicional no eres periodista o algo así, es complicado a veces. Pero ahora sí podemos acceder. Pero es verdad que no nos sirve para nada, nos sirve un poco para ver por dónde van a ir los tiros, pero nunca, por ejemplo, nunca publicamos nada de lo que se dice en una rueda de prensa. O sea, nosotros nunca hacemos ninguna noticia basada en lo que se dice en una rueda de prensa. Básicamente porque no sabemos si es propaganda y ya, porque no sabemos si va a ser verdad finalmente, porque no creemos en ese tipo de periodismo. Y porque la mayoría de veces no dicen nada interesante, si somos sinceros. Entonces, nosotros en la parte de explicar qué se ha aprobado, qué medidas, cómo va a funcionar, nos basamos solamente en leyes, normas que se publican. En la parte más de datos, como por ejemplo, hemos tenido muchos problemas para intentar tratar los datos del número de test que se hacían, de este tipo de cosas, como todos los compañeros. Y al final lo que hemos hecho, por ejemplo, como los datos sabíamos que no eran fiables, es ir comunidad autónoma, cada una de las regiones, a hablar uno por uno con el responsable de los datos, intentar conseguir esa información, que no coincidía con el Estado, era un poco complejo. Pero nosotros partimos de la base que, y luego para los temas que son más de investigar, cómo está funcionando, claro, intentar hablar con fuentes para que te digan si cosas que se han dicho el gobierno tienen sentido o no y cómo se está actuando. Al final, qué respuesta está dando a la pandemia en los sanitarios, sobre todo en los temas de salud, tiene mucho que ver con que la gente sobre el terreno, en laboratorios, en hospitales, nos hablara y nos contara. Y en eso, por ejemplo, las fuentes de Ángela, nuestra periodista, que ha trabajado salud muchísimos años y periodismo científico, eran súper útiles. Pero al final es poner en duda todo desde el principio. O sea, no solo porque un gobierno puede mentir, porque siempre puede mentir, ha podido mentir siempre y siempre ha podido mentir y siempre lo puede descubrir, sino porque además ahora se puede equivocar muy fácil, porque va todo muy rápido. Entonces pueden que mientan voluntariamente o no, me da lo mismo, en todo caso mienten, pero es muy fácil que se equivoquen. Entonces al final es intentar comprobar por fuentes personales, por otro tipo de datos, preguntando a expertos sobre el terreno, trabajando en el tema, o qué es lo que se ha aprobado o no, tirando de fuentes más allá de ruedas de prensa, qué es lo que puedes contar. Para mí lo más importante en esto es que a las ruedas de prensa van todos los medios tradicionales, no hace falta que seamos más, hay mucha gente ahí, es suficiente. Entonces es importante que nos centremos en otro tipo de cosas que no se están reporteando, porque no es tan fácil como ir y repetir lo que dijo un presidente o un ministro. Ok, una pregunta para Cecilia y otra para Julio. Las hago las dos para que contesten uno y uno primero. La primera, Cecilia, si podrías contarnos la metodología de cómo comprobaron la diferencia de los precios entre los test, las pruebas, y cuáles han sido los impedimentos en cuanto a descifrar quiénes fueron los postores que ganaron esas licitaciones públicas para poder hacer un trabajo que de repente no estaban tan experimentados en hacerlo. Y para Julio, una pregunta de Perú, dice, en el Brain, que es el Valle del Río Purímac N, donde está la zona de narcotráfico y cocaleros, los que más están sufriendo la pandemia son los campesinos que cultivan la hoja de coca. Quería saber si es que ustedes han estado pendientes también de esos casos, ya que
alguna de la cocaína peruana llega hasta Italia. Vale, no comprendí muy bien si es solo sobre las pruebas rápidas o también contratos, pero voy a responder por las dos. Ok, vale. ¿Cómo hemos comparado los precios? Vale, cuando hemos encontrado los contratos, allá tienen unas informaciones sobre cuánto pagaron o cuánto van a pagar cada objeto. Si es una prueba rápida, cuánto va a salir cada, digamos, kit que tienes 25 pruebas rápidas adentro, o si es un respirador, o si es máscaras, qué tipología de máscaras, porque hay muchas, hay quirúrgicas, pero también hay otras más como, acá la llamamos FFP2 o cosas así, y las comparamos entre los diferentes contratos firmados por, no sé, regiones o la Protección Civil o el Ministerio Público, y vamos a ver también por las medicinas que fueron utilizadas en los hospitales para luchar contra COVID, hay precios diferentes. Depende de las empresas que vendieron estas medicinas en los contratos diferentes. Entonces, en el Excel table que hemos construido, cuando la encontramos, como en el equipo nos dividimos la búsqueda como un tipo uno de nosotros va a mirar de la región Lombardía, los otros van a mirar sobre la de Protección Civil, no sé qué, y cuando encuentras las informaciones la va a poner en el Excel como el precio, las empresas que ganaron el contrato, si al final, no sé, fue una fraude o no, y cosas así. Y vale, creo que nuestro trabajo no está terminado, como estamos al empezar, pero la idea es que al final lo que queremos decir a la gente es, mira, la plata pública fue utilizada en esa manera al terminar de la pandemia. Y también si hay fraudes adentro de hospitales, porque, no sé, el director pagó más máscaras de lo que era el precio natural o algo así, así se puede decir en nuestros contratos. Y también por las pruebas rápidas hemos encontrado precios muy diferentes, y lo que es más un escándalo es que el productor de China lo vende a la empresa de importación algo como 3 euros, y al final la misma prueba sale como 18 euros en Italia, entre 9 y 18 euros, depende de las empresas, de los brokers. Pero ese es el loco, que hay hospitales o regiones en el mismo país que pagaron la misma prueba rápida, precios súper diferentes, como que no hay control. Ok. Bueno, lamentablemente no. Lamentablemente las condiciones de trabajo de los campesinos que trabajan en la industria de la coca, de los cocaleros y de todos los productores del nivel básico, no tienen un efecto directo en el precio de la droga, porque todo eso es manejado por los carteles que hacen tratos con criminales europeos o norteamericanos. Y fundamentalmente, entonces, lamentablemente, esta conexión no la conocía y creo que es muy interesante. Creo que tendríamos que dar cuenta de eso también en nuestros reportes. Entonces, si me pueden enviar algo, soy feliz, lo voy a leer. Pero lo que pasa con Perú es que parece que Perú está en este momento en contratendencia a los otros países productores de cocaína, y que mientras que el precio de la cocaína está subiendo en todos lados, también si la producción nunca se paró completamente, pero sí, un poquito sí, el Perú está pasando por un momento de producción muy alta, y me dicen los investigadores que por los que pueden comprar en Perú ahora, los precios en Perú son los más bajos que siempre. Entonces, creo que puedan ver un aumentar del narcotráfico en este periodo, y creo que si tienen ojos para mirar en estas situaciones, hay historias muy importantes a hacer. Ahora, claro, con todos los riesgos y con los riesgos más que hay por la pandemia, pero va a pasar algo importante seguramente en los próximos meses en el mundo del narcotráfico peruano. Y gracias por enviarme
historias de lo que pasa en el campo en este momento, en las regiones del interior. Gracias, Julio. Cecilia, hay una pregunta para Eva y para Isa que tiene que ver con el combate a la fake news. ¿Cómo sus medios han hecho, si es que lo han hecho, alguna técnica para poder combatir fake news? Y si han tenido ciberataques. Es pregunta para Isa y para Eva. Isa, tú primero. No hemos tenido ciberataques. Nosotros el fact-checking, como el ejercicio entendido como fact-checking de ver la noticia, verificar, publicar el resultado, no lo hacemos hace bastantes años, o sea, hicimos una época, pero quiero decir que en el contexto de pandemia estamos en una alianza transnacional con varios medios latinoamericanos liderados por Chequeado. Entonces, lo que hemos hecho, y no tuve tiempo de mencionarlo, es que en los temas que nosotros no nos especializamos, hemos hecho alianzas con otros medios para poder republicar. Y eso nos ayuda mucho a poder dar respuestas de temas que nosotros no tenemos el músculo tampoco, porque estamos enfocados en otras cosas. Pero, o sea, hemos hecho alianzas con Salud con Lupa también, con esta red de Chequeado. Y igual, contestando un poco una pregunta anterior y vinculándola con esta, a pesar de estar lejos y de tener pero mucha información oficial y obviamente no caer en eso, siempre contrastando y llamando a las fuentes de confianza de siempre, las on the record, off the record, y así verificando. O sea, nosotros tampoco hacemos breaking news y nunca, preferimos siempre llegar un poquito más tarde, pero llegar mucho mejor. Entonces, en Ecuador hay un medio que se dedica específicamente a eso, que se llama Ecuador Chequea. Entonces, también creo que cada medio, o sea, me parecería como duplicativo. Entonces, el trabajo que ellos hacen es súper bueno. Todo lo que nosotros hacemos para confirmar, pongo un ejemplo, el tema de los cadáveres, ¿no? O sea, todo era por teléfono, pero ellos me mandaban muchísimas fotos, muchísimos videos, o sea, evidencia que me puede ayudar, documentos. Y sí puede ser un poco complicado pedir documentos de defunción en un momento tan duro, cuando se ha perdido un cuerpo, pero hay que seguir haciendo periodismo. Entonces, creo que la respuesta es eso, ¿no? Sí, nosotros tampoco hemos sido atacados, pero medio equipo son informáticos, o sea, creo que estamos bastante protegidos y esa parte la tengo como medio tranquila. Nosotros tampoco nos dedicamos al fact-check, nosotros nunca hemos querido, de hecho es una decisión consciente, porque ya hay otra gente que se dedica a eso y porque creemos que si al final todos estamos hablando de los bulos, de las mentiras tienen más espacio en los medios que los buenos reportajes y las verdades. Entonces lo que hacemos es ser muy exigentes con nuestro trabajo, como hemos sido desde el principio, revisando cada cosa que publicamos y asegurándonos de conocer muy bien el tema para que no nos cuelen una noticia falsa, pero no trabajamos, no hacemos fact-check de cosas en concreto, por ejemplo, de bulos de extrema derecha, que está habiendo muchísimos en España ahora mismo, porque creemos que además le estamos dando una bola que no es imprescindible. Sí estamos en algunos momentos desmontando cosas que nos parecen peligrosas en la parte de salud, por un lado. Por ejemplo, hay mucha gente que está aprovechando, esto lo comentaba Cata hace un rato, que está aprovechando este momento para vender productos milagrosos, y lo peor es que esa gente acaba teniendo mucho espacio en medio, mucho espacio en las televisiones donde lo compra mucha gente. Seguro que habéis visto gente que vende máquinas de ozono, gente que vende productos milagrosos que curan el coronavirus en un día, similares. Entonces sí estamos publicando reportajes desmontando a timadores, porque somos especialistas en qué medicinas sirven, qué medicinas no. Tenemos a Ángela, que es nuestra reportera de salud, que sabe de esto. Entonces, los que vemos que tienen mucho recorrido, que acaban apareciendo en muchos medios, que aparecen en medios públicos, que nos parecen más peligrosos, en ese momento sí lo denunciamos porque creemos que es imprescindible frenar que eso siga, porque es una cuestión de salud pública, pero en general no hacemos fact-check a diario. Y otra cosa que también estamos haciendo mucho es que estamos yendo a otros medios como especialistas para demostrar, como expertos. Por ejemplo, como llevo 8 años leyéndome la Gaceta Oficial, el diario oficial, cuando de repente hay un bulo de la extrema derecha que dice que el gobierno en medio de todo esto ha permitido que se ocupen casas y no sé qué. Entonces, claro, me llaman de muchos medios de televisión y tal para ir y decir, no, eso no, el boletín oficial no dice eso. Entonces, a veces
como nos especializamos en temas muy concretos, también pasa con el tema de contratación, acabamos siendo llamados por otros medios más generalistas para ir como expertos a desmontar determinadas mentiras. Últimas dos preguntas, una para Julio y otra para Cecilia. Para Julio, un periodista de México dice cómo le hacen con el tema de la seguridad de periodistas, cómo te protegen, si hay amenazas, etc. Y para Cecilia, ¿cómo, dice el periodista, cómo le crees a tus fuentes? Porque no puedes ir a verificar, no puedes verla varias veces. No, muchas fuentes no hablan cuando no es personalmente. ¿Cómo has hecho eso para destapar cosas de corrupción? Bueno, a nivel de seguridad, la situación no cambió con coronavirus. Si algo mejoró, porque no podemos salir, los contactos no son directos, entonces en este momento estamos más seguros que normalmente. Claramente, por primero, tengo que mencionar que el nivel de seguridad que tenemos a Italia y lo que tienen los periodistas que trabajan a México es completamente diferente. Violencia contra periodistas aquí es rara. Normalmente pasa en las ciudades donde hay un montón de miembros de la mafia de nivel medio-bajo, porque es muy raro, te diría que no pasaba desde los finales de los años 80, pero los años pasados pasó en Europa con Jan Kuciak y con Daphne Caruana Galizia, pero antes de hace 2 años teníamos casi 30 años de periodistas no matados por mafia. Entonces, la situación es muy diferente por eso. Pero de todas formas, y considerando también que el nivel de seguridad está bajando rápidamente en Europa, nosotros tenemos un protocolo de seguridad que nace del análisis de riesgo que uno puede hacer sobre la investigación que está haciendo. De quién voy a hablar, qué tipo de gente son, cómo hacen, cómo manejan sus negocios, cómo responden a los ataques de los periodistas. Y según lo que hacemos, aplicamos un protocolo de seguridad que a veces es más informático, entonces a veces trabajamos sobre encriptación y protección de las informaciones, y otras veces es físico. Entonces, claramente lo básico es siempre lo mismo, nunca trabajar solo, siempre trabajar en equipo, las informaciones compartidas entre un grupo grande, que sea claro que no se puede parar la historia matando a un singolo periodista, pero hemos visto que estas cosas pueden proteger las historias, pero no protegen a los periodistas. Lamentablemente, una fórmula para tenerse seguros en estas historias no existe, pero intentando hacer lo que podemos en términos de counter surveillance, que quiere decir darse cuenta lo más rápido posible si estás bajo surveillance, porque normalmente antes de cualquier ataque los periodistas, hay alguien que te va siguiendo, hay alguien que te controla. Entonces, darse cuenta que está por pasar algo peligroso, porque encontré siempre el mismo tío que no sé quién es, que me mira cuando salgo de casa, es la primera cosa que se tiene que hacer. Y en este caso se para la investigación, se mueve la investigación, se saca a este periodista de la investigación, se hace todo lo que se puede para protegerlo. Pero claramente eso es un problema que nace mucho antes de la pandemia y que va a recomenzar más fuertes que antes ahora que la pandemia va terminando. Y la verdad es que no sabemos cómo protegernos. Cuentamos y explotamos el facto que hay menos violencia y hasta cuando nos sube la violencia vamos a hacer todas las investigaciones que podemos y nos protegemos en equipos grandes, transnacionales lo más posible, porque es más sencillo para un periodista europeo hablar de México sin correr demasiados riesgos, pero en esta situación es claro que el periodista de México que nos ayuda tiene que recibir el máximo de reconocimiento y de la ayuda que nosotros podemos traer de Europa y viceversa. Lo mismo cuando la historia es en Italia y trabajamos con colegas del extranjero. No es mucho, lo sé, como respuesta, pero es lo que intentamos hacer es mejorar a cada investigación este protocolo de seguridad y a estudiar todo lo que podemos de cómo ellos hacen cuando quieren controlar periodistas y mirar por los primeros signos de peligro. Eso es importante porque es casi imposible que se sale desde nada hasta un orden de asesinato. Normalmente hay
pasajes intermedios y darse cuenta de a qué nivel de riesgo nos estamos exponiendo es la única medida de seguridad eficaz, creo. Gracias, Julio. Cecilia. Sí, hola. Quiero decir algo sobre seguridad en COVID. Hay una cosa sobre que no hemos hablado acá, me imagino porque nuestras redacciones no trabajan sobre esto, pero tienes que tener cuidado de las contact tracing apps que diferentes gobiernos están proponiendo como algo para luchar contra el COVID y parece que acá en Italia hay un debate muy largo entre diferentes empresas que pusieron contratos diferentes por estas apps de contact tracing, pero me imagino que en países también como México o otros, estas apps pueden volver en maneras de controlar la gente y periodistas, entonces eso sí puede ser una amenaza por seguridad también, pero vale, es por el futuro. Y sobre las fuentes, vale, por el trabajo que hacemos sobre mafia y narcotráfico, las fuentes son son las fuentes de siempre. No hemos tenido nuevas fuentes, entonces son de confianza desde mucho tiempo y desde cuando era posible encontrarlos en las calles, en sus oficinas o donde eran. Entonces, en ese sentido, no tenemos un problema de no creer las informaciones que llegan. Y si tenemos que escribir algo sobre de la pandemia y si hay fuentes nuevas que nos envían esas informaciones, pasó en las últimas semanas, tenemos que ellos entregan también pruebas como documental o expedientes así que nosotros podemos escribir con confianza de estas fuentes. Para los trabajos que hicimos sobre contratos y pruebas rápidas, de verdad no hemos tenido fuentes. Es decir, empezamos el trabajo sobre datos, como los reference number de las pruebas rápidas, porque encontramos muchísima publicidad digamos, como de un milagro que estos rapid test podrían ser por la población y también muchos periodistas de los periódicos más grandes de Italia escribiendo, pero ¿por qué el gobierno no entrega esos test rápidos a toda la gente? Así que vamos a saber quién tiene COVID y quién no. Y hablando con los compañeros de OCCRP, nos interesó mucho esta publicidad de milagro de pruebas rápidas y empezamos desde un reference number, hicimos como una Excel de todos los reference number de las pruebas rápidas que se encontraban en Europa, en el mercado de Europa, y al final nos dimos cuenta que muchos que tenían nombres diferentes eran lo mismo y eran de esta empresa china que se llama Alltest. Entonces, después, fuimos hablando con fuentes diferentes en WhatsApp y en llamadas y en correo y todo eso, pero empezamos desde un dato. Y lo mismo por el contratos. Entonces, en ese sentido, tú puedes tener confianza en las fuentes porque tu trabajo no está todo construido sobre lo que te dice las fuentes, sino la fuente solo adjunta un pedazo sobre tu trabajo. Bueno, ya estamos sobre el tiempo y realmente se nos ha alargado un poco, pero bueno, primero que todo, mi agradecimiento a Cecilia, Julio, Isabela, Eva. Ha sido maravilloso estar con ustedes hoy, escucharlos hablar de su trabajo, sus equipos, cómo se han ido adaptando, las recomendaciones. Así que bueno, un aplauso para ustedes. Y a todos los participantes, las preguntas que están pendientes todavía que no alcanzamos a abordar, estén pendientes en nuestras redes y por correo electrónico, como les comenté al inicio del foro. Vamos a estarles enviando de todas formas la relatoría, con algunos consejos prácticos también en cada uno de sus correos electrónicos. Tanto IPIS como la Red Global de Periodismo de Investigación continuarán haciendo otro tipo de foros virtuales y encuentros donde también tendrán oportunidad de ir aprendiendo todo tipo de
recomendaciones y maneras también de afrontar esta pandemia como periodistas y sobre todo como periodistas de investigación. Solamente quiero agradecer también en el detrás de cámaras a Mariel Lozada, a Pía Saldaña, a Jonathan Limaya y Leonor Vicuña, que nos han apoyado en este foro. Y a todos ustedes, buena suerte, cuídense, ánimo y muchas gracias por su atención. Gracias a vosotros. Gracias, Muchas Pato. gracias a Y a todos. todos. Gracias. Chao, Suerte. chao. Chao. Mucho. Muchas Chao, chao. gracias. Tienes cuidado.